Y quisiera leer un texto que nos habla acerca del juicio a nuestro Señor. Y parece tan absurdo el hecho de que Jesús hiciera tantas obras extraordinarias, buenas, de beneficio para el bien común. Nunca usó el poder para su beneficio personal. Y aún así se desató tanto odio y tanta furia de parte de las élites de ese tiempo. Tanto resentimiento y tanta maldad a una persona que lo que hizo fue el bien colectivo. ¿Puede ser posible eso? La furia de los que controlaban los estamentos del poder. Tanto odio. Y hoy vamos a estar reflexionando sobre los cargos que le hicieron a Jesús. Y titulamos nuestra exposición de hoy, ¿culpable de qué? ¿De qué fue culpable Cristo? Y yo quisiera que nosotros nos imagináramos que somos testigos de esos cargos. Por eso voy a exponer, quizás no de la manera que tradicionalmente lo hago, porque quiero recrear en nuestras mentes lo que pasó en aquel momento, y yo le voy a estar narrando como un testigo de todo lo que ocurrió y que al final nosotros demos un veredicto. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Gracias te damos, Padre amado, porque nos permite venir a tu palabra, nos permite adorarte, no solamente nosotros, sino alrededor del mundo, en un día tan especial como hoy. Te rogamos que nos ayude, que nos hable, y a pesar de mis limitaciones, tu palabra pueda ser explicada con fidelidad y aplicada con integridad. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a partir de una introducción de alguien que muy creativamente escribió una mini biografía del Señor y que yo la he mencionado en su integridad en otras ocasiones, pero hoy voy a leer una parte y luego vamos a leer el texto bíblico. Después que leamos el texto bíblico, vamos a ver los dos cargos que le formularon a nuestro Señor Jesucristo. Nació en un pueblo escondido. Recuerden que yo le estoy narrando algo y le estoy dando las explicaciones de esos hechos. Y al final, ustedes como testigos tendrán que tomar una decisión. Por eso incluso pueden imaginarse que no conocen al imputado. Vamos a tratar de hacer ese ejercicio y vamos a ver quiénes son los que traen esas acusaciones y las razones ocultas que ellos tienen. Por lo tanto, voy a leer, voy a formular o repetir los cargos que se le formulan. Y dice esta introducción de la siguiente manera: el imputado nació en un pueblo escondido, hijo de una pobre mujer. Creció en otro pueblo donde trabajó en una carpintería hasta los 30 años.
Después se convirtió en un predicador itinerante durante 3 años. Y de ser un perfecto desconocido, se convirtió en la persona más popular de su época. A los 33 años, la marea de la opinión pública, con todos los medios de comunicación que había en ese momento, se volvieron en contra de él. Sus amigos huyeron. Todo el mundo de repente lo consideró el enemigo público número 1 y en la persona más buscada. Soportó un juicio de facto, una parodia de la justicia. Finalmente fue condenado a la pena máxima y horrorosa, morir en una cruz, aprovechando 2 reos que también sufrieron la misma suerte, y en medio de 2 ladrones lo pusieron, mientras sus verdugos, a manera de burla, se sorteaban sus ropas, mientras que él y los 2 más que estaban a ambos lados estaban completamente desnudos ante la mirada absorta, burlona y despreciada de la multitud que le veía. La historia bíblica, hablando de Jesús, nos dice que su historia no quedó en la cruz, que Él resucitó al 3er día y volverá otra vez por su iglesia. Entre el domingo, que se llama Domingo de Ramos, que es y el domingo que le llamamos el Domingo de la Resurrección, ocurre todos estos eventos en más o menos una semana. Los 4 evangelios reflejan el inmenso valor que esa semana tiene entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. ¿Por qué decimos que los 4 evangelios, los 4 escritores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ven esa semana como la más importante de todas las semanas que vivió el Señor? Por la proporción de datos que ofrecen sobre esa semana. Mateo tiene 28 capítulos y de esos 28 capítulos le dedica 8 a esa semana para un 28.6% del contenido de todo el Evangelio de Mateo. Lo que quiere decir que está dedicando una proporción muy grande, muy importante a esa semana. Marcos tiene 16 capítulos y de esos 16 capítulos le dedica 6 para un 37.5% del contenido de su material. Lucas tiene 24 capítulos y de esos 24 capítulos, 6 lo dedica a esa semana, y Juan tiene 21 capítulos, de esos 21 capítulos le dedica 9 a ese material. Entre los 4 evangelios hay 89 capítulos. Y si sumamos el contenido, el 34% lo dedican a esa semana. De hecho, solamente 2 de los 4 evangelistas hablan del nacimiento de nuestro Señor. Mateo habla del nacimiento de Cristo y Lucas, pero ni Marcos ni Juan hablan del nacimiento de Cristo, pero los 4 hablan de esa semana. Lo que quiere decir que hay una trascendencia y una importancia que ellos le dan. Me quiero dedicar a la pregunta
del título de esta exposición. ¿Culpable de qué? Cristo fue clavado en una cruz en medio de dos malhechores. Pero, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué tuvieron que darle la pena no solamente más severa, sino la máxima a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuáles fueron las razones de tanto peso? Si se sintieron ofendidos por lo que Cristo hizo o por lo que Cristo dijo, la respuesta fue desproporcional a la supuesta ofensa. Por lo tanto, ¿cuál fue la culpa? Debemos aclarar que no todos en su época, y por lo tanto hoy en día, ven a este personaje llamado Cristo, que algunos dudan de su historicidad, pero el llegar a esa conclusión extrema es un suicidio intelectual. Acusan de que eso es fábula, pero lo fabulesco realmente es llegar a la conclusión de que Cristo no existió. Por lo tanto, pasando por alto esa ignominia y ese argumento tan fatuo, vamos a concentrarnos en la verdad histórica, en las evidencias y en lo que nos dice la palabra de Dios. Pero no todo el mundo en su época creían lo mismo acerca de Cristo. Recuerden que en Mateo capítulo 16, cuando Jesús está con sus discípulos en un retiro en Cesarea de Filipo, en el versículo 13 en adelante, Jesús le pregunta, ¿qué dicen los hombres acerca del Hijo del Hombre? Es decir, el título que según el profeta Daniel iba a ostentar el Mesías. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿qué dicen la gente de mí? Y Cristo no está diciendo eso porque Él no supiera. Lo está diciendo para promover el pensamiento crítico, para que pensáramos, para que nosotros viéramos el modelo de que lo que el otro piensa también es importante saberlo. Y vimos que ellos le dan una serie de versiones que los demás tienen acerca de él. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tenía el mismo criterio acerca de su identidad. El texto de Lucas que nosotros vamos a leer nos da una idea de lo que sucedió en ese momento. Por eso les invito a que leamos en Lucas capítulo 23, versos 13 al 25, donde vamos a ver los cargos que se le formulan a nuestro Señor. Lucas capítulo 23 es la crónica, es parte del acta judicial donde se encuentra parte de lo que sucedió en aquel juicio de facto. Y dice la Escritura de la siguiente manera: entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo: me habéis presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacéis en contra de él. Ni tampoco Herodes, pues no lo ha remitido de nuevo, nos lo ha remitido de nuevo, y aquí nada veo que él ha hecho que merezca la muerte. Por consiguiente, después de castigarle, le soltaré. Y tenía obligación de soltarle un preso en cada fiesta. Pero todos ellos gritaron a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Esas eran las razones por las cuales Barrabás estaba preso.
Pilato, queriendo soltar a Jesús, le volvió a hablar. Pero ellos continuaban gritando, diciendo, crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este hombre? No he hallado en él ningún delito de muerte. Por tanto, le castigaré y le soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado y sus voces comenzaron a predominar. Entonces Pilato decidió que se les concediera su demanda y soltó al que ellos pedían, al que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, pero a Jesús lo entregó a la voluntad de ellos. Antes de que a Jesús lo condujeran a donde Pilato, Jesús había pasado por una especie de preenjuiciamiento. El texto que leímos recoge parte del juicio al que fue sometido nuestro Señor, ya el juicio oficial. Pero antes de que lo condujeran por ante Pilato, hubo esa informalidad y esa parodia judicial contra él en la casa de Anás, suegro de Caifás. Esto fue durante la madrugada del viernes. Jesús tiene la cena del Señor, lo que conocemos como la última cena, el jueves en la noche. Y cuando están comiendo, Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar. Bueno, termina la cena, establece que eso debe hacerse en memoria de Él. Y por eso que nosotros celebramos la Cena del Señor, algo que después es revalidado y organizado por el apóstol Pablo, y eso lo hacemos, en nuestro caso, lo hacemos una vez al mes, en un ambiente de intimidad, nosotros como cristianos, porque el texto dice que lo hagamos todas las veces que podamos en memoria del Señor. Es después de esa última cena, que en la madrugada ya del viernes, como decimos comúnmente, de jueves para viernes, pero en la madrugada, que arrestan a nuestro Señor y lo llevan y pasa toda la noche siendo torturado, golpeado, le alaron la barba, lo escupían, se burlaron de él, hicieron escarnio. Y esto fue en la casa de Anás, suegro de Caifás. Y durante ese proceso le infligieron todo tipo de tortura. Le dieron, le injuriaron. Y todo eso nosotros lo vemos en Mateo capítulo 26 del 67 al 68, en Marcos capítulo 14 versículos 54 al 64 y en Juan 18 del 19 al 24. El texto que nosotros acabamos de leer, quiero volverlo a leer, pero en los versículos 1 y 2 de Lucas 23. Entonces, toda la asamblea, ¿cuál es toda la asamblea? Todos aquellos que convocó Pilato, que como dice el versículo 13 del capítulo 23, eran los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. Todas esas personas estaban allí. Entonces, toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarles. Y aquí vienen los cargos contra nuestro Señor Jesucristo. Hemos hallado a este hombre que pervierte a nuestra nación. Estoy en Lucas 23, versículos 1 y 2. Este hombre pervierte a nuestra nación prohibiendo pagar impuestos al César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey, que él mismo es Cristo. Fíjense que le están diciendo que Cristo está promoviendo una rebelión en contra del imperio, lo cual no es verdad. Cuando le preguntaron a Jesús que si era lícito pagar impuestos al César,
de ahí salió una frase que es un refrán que nosotros usamos hoy en día. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? ¿Ustedes lo recuerdan? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Él le dijo, esta moneda, ¿de quién tiene una inscripción? De César. Bueno, pues paguen sus impuestos al César y hagan con Dios lo que Dios demanda también que se haga con él. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En una ocasión le dijeron que había que pagar los impuestos del templo y él no tenía, y le dijo a Pedro, ve y pesca en el mar de Galilea un pescado y ahí tú vas a encontrar 2 monedas, paga los impuestos del templo por ti y por mí. Todo es una mentira, una falacia que la multitud ignorante creyó por miedo a lo que esta gente podían hacer. Incluso estos líderes religiosos y políticos tenían tanto poder que cuando el ciego de nacimiento fue llevado ante la Corte Suprema de los judíos, llamaron a sus padres, a los padres de ese hombre que era ciego de nacimiento, que nosotros leímos y vimos esa conversación. Y cuando interrogaron a los padres, ¿ustedes recuerdan la respuesta de los padres? Pregúntenle a él. Él tiene la edad suficiente para responder. Él es adulto. Y dice el texto, y no declararon a favor de su hijo porque tenían miedo. Padres tenían miedo de defender a sus hijos por miedo a esos religiosos. O sea, el asunto era complicado, porque ellos tenían el control de todo. Que esa gente te excomulgaran, que te ficharan, era expatriarte prácticamente. Y aquí nosotros vemos que se le están formulando 2 cargos. ¿Cuáles son esos 2 cargos, esas 2 acusaciones? Primero, una ofensa política y segundo, una ofensa religiosa. Esos son los 2 cargos. Cargos políticos, recuerden que toda esa tierra judía pertenecía a la provincia romana de Judea. No eran políticamente soberanos. Cualquier acusación política podía acarrearle problemas muy serios en contra del Imperio Romano, considerado el más vasto y grande imperio de la historia, que no iba a escatimar esfuerzo, ni recursos, ni soldados, ni bajas para imponer la ley y el orden de lo que representaba la Pax Romana. No tenían ningún tipo de limitaciones para prodigar e imponer la ley romana. Entonces, estos son los 2 cargos. Vamos a ver, en primer lugar, la ofensa política y cómo operaba el Código Penal romano. Leemos nuevamente en el versículo 2 del capítulo 23 de Lucas. Y comenzaron a acusarle diciendo, hemos hallado que este hombre pervierte a nuestra nación prohibiendo el pago de los impuestos al César. Si hay algo que las leyes en los países desarrollados y en otros no muy desarrollados, que son severos, es en el celo porque las personas paguen los impuestos. Porque en el mejor de los casos, los impuestos sirven para sostener el orden en el Estado, para que el Estado tenga los recursos para prodigar los bienes y servicios que sirven para la calidad de vida que nosotros ostentamos. El Estado vive de los impuestos que nosotros pagamos, así como las empresas viven de las utilidades, de las ganancias, así el Estado vive de los impuestos.
Por lo tanto, no pagar los impuestos es un atentado contra el Estado. Recuerden que un famoso forajido de los años 30, traficante de alcohol cuando estaba la ley seca o la prohibición del alcohol, llamado Alfonso Al Capone, mejor conocido como Al Capone, se contrató por parte del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos a un detective llamado Elliot Ness, muy famoso en la cultura popular. Y ese grupo fue tan tenaz y tan efectivo en contra del tráfico de alcohol que le llamaron los intocables. Pero nunca pudieron atrapar a Al Capone por traficar con alcohol. Al final lo condenaron por evasión de impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos es algo por lo cual se sostiene el Estado. Y esta acusación que le están haciendo a Cristo es una acusación muy seria en términos de lo que eso significa, porque está diciendo no solamente que se está rebelando contra Roma, sino que es enemigo de Roma. La acusación era seria, era un territorio ocupado. Cristo nació bajo el gobierno de Octavio Augusto, en la época en que el imperio desplazó el estilo de república, de imperio para pasar, el estilo de república para pasar al estilo de imperio. Este emperador murió en el año 14 de la era cristiana, sucediéndolo o siendo reemplazado por Tiberio, que a su vez falleció en el año 37 después de Cristo. Por consiguiente, en el tiempo de Jesús, él le tocó vivir primero bajo Augusto o Octavio y Tiberio. Y Cristo tuvo que enfrentarse a las normativas del Imperio Romano bajo Tiberio. Entonces, el Código Penal romano era muy severo y la aplicación de la pena de muerte llegó a ser muy frecuente. Un jurista francés llamado Jean Imbert, que escribió mucho acerca de ese juicio de nuestro Señor Jesucristo, destaca lo siguiente y lo cito: se decretaba en los casos en que no se impusiera al imputado la deportación, entonces se le aplicaba la pena de muerte. Por ejemplo, deportar y expatriar a una persona, exiliarlo, era una pena severa. Después de esa pena, la otra alternativa era la pena de muerte. También las personas cuando delinquían podían perder todos sus derechos civiles. Los esclavos podían ser obligados a trabajos obligatorios en las minas sin ningún tipo de cuidado, así como a los individuos de baja extracción social. A los romanos le era prohibido o estaba prohibido que murieran en una cruz. Sin embargo, los ciudadanos romanos, a pesar de que no eran crucificados, estaban exentos de morir, ya que morían más honorablemente decapitados. En otras palabras, cuando no era que no se condenaba a muerte a un ciudadano romano, sino que la cruz no era para los ciudadanos romanos porque era demasiado horrorosa y un castigo extremo. Por lo tanto, preferían morir decapitados. Jesucristo, como no era ciudadano romano, entonces tuvo que enfrentar la cruz. Entonces, de la única manera que en el Imperio Romano tenía acepción en esa ley era cuando un ciudadano romano era acusado de alta traición contra el César o contra el Estado, que era lo mismo. Entonces, los cargos contra Cristo eran cargos que lo estaban llevando a la pena máxima. Dice Jean Imbert lo siguiente: Jesucristo en el tribunal romano fue condenado por sedición, debido a que se llamó a sí mismo rey cuando Roma no reconocía
otro rey más que el César. Por eso Jesús afirmaba de sí mismo, sin él proponérselo, que estaba haciendo alusiones políticas. Esos fueron los cargos políticos por los cuales Jesús fue condenado. Pero no fue el único cargo. Estaba entonces el cargo religioso. Dice en el mismo versículo 2 de Lucas 23, y decidiendo él mismo que era el Cristo. La palabra Cristo significa ungido, Mesías. En otras palabras, en el Antiguo Testamento sí se habla de un Mesías. Sí se habla que en el futuro habría de venir un libertador, uno que iba a ser enviado de Dios para liberar al pueblo. Cristo estaba reclamando ese título para sí mismo. Él está diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el que soy. Recuerden que en el libro de Juan hay 7 expresiones conocidas, hay otras más, donde Cristo dice, yo soy el camino y la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, yo soy la luz del mundo. Todo eso yo soy es haciendo una alusión a que en el Antiguo Testamento Dios se llamaba a mí mismo, yo soy el que soy. En otras palabras, Cristo está diciendo que Él es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo, Dios, se hizo carne y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de bondad. Muéstranos al Padre, muéstranos a Dios y nos basta, dijo Felipe. Y el Señor le contestó, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoce. Después que Tomás niega a Cristo en Juan capítulo 20 y ve a Cristo resucitado, Tomás le dice a Cristo, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Cuando Él está diciendo que Él es el Cristo, el Mesías, el ungido, está diciendo todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en mí y por eso es que yo hago todas las cosas que yo hago porque yo soy Dios. Y por eso lo acusaron de blasfemia. Lo acusan de ser un mentiroso. En la corte judía o Sanedrín se le encontró culpable de impostor, de profanador, por llamarse a sí mismo hijo de Dios o Dios. Judea gozaba de cierta autonomía jurídica frente a Roma. Cuando digo Judea, no me estoy refiriendo a la región de Judea, sino a la provincia romana de Judea. Y estos imperios le daban cierta autonomía a los pueblos ocupados, favoreciendo a gobernantes locales que le iban a facilitar el poder tener controladas a las personas, porque ellos lo conocían. Por eso los publicanos eran judíos, porque conocían a todo el mundo. Lo mismo hicieron en el imperio persa, lo mismo hicieron en el imperio de los griegos, pero más en el imperio medo-persa y en el imperio romano. Les permitían su organización política, sus tradiciones culturales, sus costumbres religiosas, sus leyes y jurisdicciones de tribunales. Tal autonomía, no independencia, era una autonomía. Tenían un radio, un perímetro para ellos hacer ciertas cosas, pero no era independencia. Tal autonomía, no independencia, pertenecían y honraban las normativas internas de esos pueblos ocupados. Ahora bien, una de las características fascinantes de los relatos del Evangelio acerca del juicio de Jesús es esta fusión de los temas legales, morales y religiosos. El relato de los 4 evangelistas indica que en ambos tribunales, el religioso y el político, el judío y el romano, se siguió un trámite legal. Miren el orden.
El prisionero fue arrestado, fue acusado en segundo lugar, severamente interrogado y torturado. Se convocaron a los testigos y se compró el testimonio de estos testigos y el juez entregó entonces su veredicto y pronunció la sentencia. Sin embargo, los evangelistas también dejan claro que el prisionero no era culpable de los cargos que se habían presentado contra él, que los testigos eran falsos y que la sentencia de muerte constituía una grave violación de la justicia. Cuando hablamos de injusticia, no estamos hablando de nada nuevo. Cuando hablamos de la perversión y la corrupción de los sistemas legales, es algo que se recicla de generación en generación. Nosotros vemos esta grave violación de la justicia y que hubo motivos personales y económicos que influyeron en la manera en que se actuó. Caifás, el sumo sacerdote judío, y Poncio Pilato, el procurador romano, no eran simplemente funcionarios de la iglesia y el Estado que cumplían con sus funciones oficiales. Eran humanos, caídos, corruptos y tratando de mantener sus intereses que se veían amenazados con Cristo. Les explico. Pilato, según estos historiadores que ya he mencionado, ya tenía en Roma 2 denuncias por excesos. Pilato despreciaba de la manera más visceral posible a los judíos. Era un hombre muy preparado. Y envían a Pilato precisamente a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén activaba la llama revolucionaria en contra del imperio. Y necesitaban un individuo que manejara el derecho romano, el avanzado derecho romano, que todavía es admiración de todos los que están en el campo de la jurisprudencia. Pero necesitaban también un estratega militar, un zorro que pudiera manejar las turbas. Pero como él aborrecía al pueblo judío, los provocaba constantemente para tener una excusa para entonces someterlos a la obediencia. Pero a Roma no le interesaba esos excesos, le interesaba los impuestos y que los territorios ocupados marcharan en paz. Ya tenía 2 denuncias por excesos y los judíos, los líderes religiosos, se aprovecharon de esas 2 denuncias porque una tercera iba a provocar la destitución de Pilato o quizás su muerte. Pilato estaba en una situación muy difícil. Pero aparte de eso, cuando Jesús llegó a la ciudad de Jerusalén, encontró que el templo estaba siendo profanado. Y el templo, que era un centro de adoración a Dios, ¿recuerdan las palabras memorables de nuestro Señor cuando sacó a los cambistas del templo que estaban vendiendo allí animales? Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han vuelto cueva de ladrones. El templo para adorar a Dios se convirtió en una cueva de ladrones. ¿Y de quiénes eran todos esos tarantines, todos esos buhoneros que estaban vendiendo en el templo? De los oficialistas de la religión judía. Jesús trastocó, Jesús tocó los intereses de ellos. No eran asuntos simplemente morales, era un asunto religioso, tampoco era un asunto económico. Y el plan para la crucifixión de Cristo, entonces, se elaboró en una semana. Recuerden que a Jesús habían atentado, pero si ellos hubieran querido matar, humanamente hablando, a Jesús lo hubieran matado. Pero cuando tocó sus bolsillos, los bolsillos de sus batolas, porque no eran de pantalones, entonces el plan para matar a Jesús se consumó en 5 días. Jesús era altamente peligroso. El proceso comenzó y una semana más tarde ya Jesús estaba muerto. ¿Quién es el culpable entonces de la muerte de Cristo? Un examen cuidadoso del texto nos confirma que hay varios involucrados en este proceso, que deberíamos de llamarlos y enjuiciarlos a ellos aquí. Recuerden, ustedes son testigos
y yo estoy haciendo una narrativa de lo que pasó. Y si tenemos que llamar para que comparezcan aquí, ustedes entonces, después de este breve relato, no exhaustivo, pero estamos haciendo una recreación, ¿a quiénes llamaríamos? Los culpables de la muerte de Cristo. Al primero que tenemos que llamar es a Judas, que como parte de los discípulos se prestó también por asunto económico, porque dice la Escritura que Judas era un ladrón. Robaba de la bolsa, era el tesorero. Y Jesús lo sabía. Pero el Señor nos está dando una lección con eso. Por eso dice la Escritura, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que nosotros nos juntemos aquí, domingo en la mañana, no quiere decir que tengamos a Cristo como nuestro Señor. Podemos estar por tradición, podemos estar porque nos gusta. Hay 3 grandes discursos en la historia de la humanidad: el discurso político, el discurso penal y el discurso religioso. Me lo enseñó mi amigo Huáscar. Entonces, realmente podemos decir todas estas cosas y podemos venir encantados por los cánticos. Hay gente que son músicos, que les fascina la música, y puede ser que estemos aquí por la música, pero la razón por la que estamos aquí es para rendir nuestras almas, para abrir nuestros corazones de par en par y llenarnos del Señor y salir de aquí edificados para aplicar la palabra de Dios al diario vivir. Pero realmente no todos es así. Y Judas nos modela eso. Por lo tanto, tenemos que llamar a Judas entre los culpables que vendió a Cristo. Tenemos también como culpables a los oficialistas de la religión judía, a la multitud que arengaba diciendo crucifícale, a Poncio Pilato, que a pesar de que reconocía su inocencia, fíjense, tanto es así que Pilato, que reconocía la inocencia de Jesús, nosotros encontramos 5 ocasiones en que Pilato, no lo vamos a decir ahora por razones de tiempo, 5 ocasiones en que Pilato reiteró la inocencia de Cristo, pero era vulnerable por ser corrupto. El corrupto, en su conciencia, en la íntima convicción de su ser, él sabe lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero si tiene cola que le pisen, es fácil de sobornar. ¿Por qué? Porque a Pilato le dijeron, si tú no condenas a Cristo, no eres amigo del César. Dígame usted, era vulnerable. Entonces, entre esos culpables, tenemos que llamar a Judas, tenemos que llamar a los oficialistas de la religión judía, encabezados por el perverso de Anás y por el perverso de Caifás. Tenemos que llamar a Pilato y tenemos que llamar a la multitud. No caben aquí. Pero ahí están todos. Todos ellos son culpables de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuáles fueron los cargos? A ver si recuerdan. Cargos políticos y cargos religiosos. Atentar contra el imperio y profanar el nombre de Dios. Todos esos grupos eran contrarios entre sí. Las multitudes vivían indisponiéndose contra los oficialistas de la religión judía que estaban en las clases sociales más altas. Pilato no quería saber de ellos no querían saber de Pilato. Se despreciaban entre sí, pero como tenían un enemigo común, todos se unieron en una asociación de malhechores en contra de Cristo. Yo quiero terminar diciendo que todavía nos falta llamar a una persona como culpable, que para mí es el principal culpable de la crucifixión. Y no solamente lo vamos a llamar por ser el principal culpable de la crucifixión, sino que también vamos a decir los cargos que lo justifican, y ustedes lo van a ver. Hay alguien más que falta
estar en ese banquillo de los acusados. Y es el principal culpable y los cargos son claros y se lo buscó. Tenemos que llamar como principal culpable a Jesucristo mismo. Y Él es culpable de decir la verdad. Es culpable de amar al prójimo. Es culpable de dar alimento a los hambrientos. Es culpable de denunciar la injusticia y el engaño. Es culpable de sanar el alma y el cuerpo. Es culpable de resucitar a los muertos. Es culpable de tratar con dignidad a la mujer. Es culpable de devolverle el valor a los niños. Es culpable de respetar las leyes. Es culpable de promover la autenticidad. Es culpable de dar vida a los que no dan vida. Es culpable de traer gozo, paz y esperanza. Y si por eso Él es culpable, pues está bien que lo crucificaran. Y por tu crucifixión nosotros tenemos vida. Él es el principal culpable de su muerte. Como dijo Octavio Winslow, ¿por qué Dios mató a Cristo? No fueron los judíos por celo. No fue Pilato por miedo, fue Dios por amor. Cristo es el culpable de su muerte y asumió todas las consecuencias de ello. Él dijo, nadie me quita la vida. No fue Pilato con todos sus ejércitos, no fueron los judíos con todo su odio, no fueron por las arengas de la multitud. Él mismo entregó su vida. Nadie me quita la vida, yo mismo la pongo y cuando yo quiera, como lo hizo al tercer día, la vuelvo a tomar para resucitar glorioso. Ese es nuestro Señor. Gracias, Padre, por venir y sufrir el escarnio, degustar el ajenjo, enfrentarse a la vergüenza, para que tú y yo no estuviéramos caminando desnudos, exhibiendo nuestras pecaminosidades públicamente. Todo lo hizo por nosotros. ¿Anula eso las responsabilidades de los demás? No, no la anula. Son culpables. Si no hubiera sido Cristo, hubiera sido otro. Y Cristo aprovecha su corrompido y decadente corazón para Él mismo entregarse. Pero Él es el responsable por amor a ti y a mí. Por eso, mis hermanos, un día como hoy comienza esa trama de esa última semana. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Si aquí hay alguien que entendió lo que hemos dicho y no quiere cargar con esa culpabilidad por la eternidad, como la está cargando Pilato, cuando tiene la inscripción, Cristo murió por mano de Poncio Pilato, y no quiere cargar con eso, dígale, Señor, yo merecía morir en la cruz y tú no. Perdóname, perdóname mis pecados, me arrepiento de ellos, quiero que tú me salves, quiero que tú me hagas una nueva persona para yo poder, el tiempo que me queda, servirte en donde tú quieras. El que le pide eso al Señor, el Señor le responde.